6:19, padre. Este año, buenos días. Buenos días, Ricardo. Van 5 secuestros masivos de militares en el país. Van más de 30 azonadas, que son 6 más que las que hubo entre enero y agosto del año pasado. Es decir, esa práctica en la que las disidencias de las FARC y otros grupos criminales instrumentalizan a la población civil viene creciendo. Se está volviendo habitual, claro, pudiéramos decir. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer ante esto? Porque primero es la debilidad del Estado, es el sometimiento de la fuerza legítima de los integrantes del ejército y de otras fuerzas. Y hay una muy buena noticia que, claro, es la liberación sanos y salvos de los 33 militares. Eso lo tenemos que agradecer anoche, siempre. Muy tarde, de la vereda Nueva York en el retorno en el Guaviare. Pero quedan muchas dudas sobre hasta dónde está llegando primero el irrespeto a la fuerza pública, porque ya ni siquiera al uniforme, ni siquiera al ejercicio legítimo de la fuerza están temiendo en esas zonas. ¿Y qué hacer? Porque esto se convirtió en una práctica habitual. Y entonces lo que utilizan las disidencias es una pantalla para permitir el escape de sus cabecillas, para permitir sus negocios ilegales, porque lo que hacen es concentrar la atención en el secuestro de militares y de miembros de la Armada, como en este caso. Lo que sí sé es que no puede ser simple la estrategia. La estrategia no es simplemente hacer esto o aquello. Hay que tener toda una estrategia más compleja que implique la cercanía entre las tropas y la comunidad, que implique también la capacidad de reacción, que implique una cantidad de acciones, Ricardo. No puede ser simple, no puede ser, hombre, usen las armas, no puede ser eso, claro que no. Le voy a decir algo que es muy impopular, pero que es una realidad, y me lo ha confirmado en las últimas horas un muy importante representante de la fuerza pública. Es que en muchos casos estas comunidades son los mismos integrantes de las disidencias, o son familias de las disidencias. Es decir, ahí es muy difícil entrar a mirar de qué manera opera usted en esas zonas, cuando el Estado han sido ellos durante mucho tiempo. Por eso entonces el Estado tiene que ser soberano ahí, el Estado tiene que llegar. Claro, pero lo que le digo, padre, es que esto lleva muchos años. Sin duda. Esas familias que viven ahí, Héctor, en el retorno es una zona que ha sido tradicionalmente bastión de la guerrilla de las FARC, antes de la firma del acuerdo de paz. Aquí lamentablemente no ha cambiado nada, es una zona que siempre ha sido de ellos, y la comunidad o forma parte de ellos porque algún integrante de su familia posiblemente es disidente de las FARC, o aprende a convivir con la presencia y el ejercicio de Estado que increíblemente terminan haciendo los grupos ilegales. Lo que pasa, Ricardo, es que pues en esas zonas que usted está describiendo, pues hay una economía ilegal que ocupa a mucha gente y que mantiene a mucha gente. Y ese me parece que es un hecho que tenemos que, cuando caractericemos el fenómeno de la violencia para el día que tengamos una política de seguridad que desafortunadamente en Colombia no tenemos, pues nos demos cuenta de un fenómeno que tenemos que ver cómo vamos a abordar, que es ese, el del apoyo de unos sectores sociales a organizaciones de armadas y a organizaciones de economías ilegales. Esto que pasó en el retorno, pues ¿cuántas veces ha pasado? Ya lo hemos dicho, que pasa en varias partes, que se ha vuelto casi que recurrente. Y ocurre en otros lugares cuando, por ejemplo, detienen a una persona de una organización criminal o lo dan de baja. La sociedad se manifiesta apoyando a los miembros de esas organizaciones. Hay unos estudios de la Universidad Nacional, Ricardo, de la Universidad de los Andes, que vale la pena tener en cuenta, y es cómo el dinero del narcotráfico beneficia, digamos, a esas personas que viven en esas zonas, y por lo tanto terminan formando parte de lo mismo. Y a mí me parece que esto es una expresión más de eso. 6:23, las fuerzas militares confirman la liberación de estos uniformados. El comandante de las fuerzas militares dice que no van a retirar la denuncia por secuestro en contra de los responsables, y que se mantiene la recompensa para quien entregue información sobre los autores intelectuales de este plagio. Pero no hay ningún, Ricardo, buenos días, pero no hay ningún capturado, ¿no? Por este hecho, por más de 105 horas de secuestro contra estos militares allí en el retorno, que queda solo a 30 minutos de la capital, de San José del Guaviare. Ricardo, el retorno siempre ha sido un punto estratégico para la disidencia o para las antiguas FARC, y le quiero dar simplemente un dato de memoria, un dato histórico, y es que allí en ese corregimiento, en ese pequeño caserío, Ricardo, fue donde pusieron la
la primera bomba, fue una motobomba, la primera que pusieron ese frente primero de las FARC después de que se firmara el acuerdo de paz con los que hoy están sometidos a la JEP. Y me recuerda un oyente que Guaviare ha tenido una tradición de largos años con la economía ilícita, no todos sus habitantes, pero allí se gestó la primera marcha cocalera por allá en los años 90. 6:25 minutos sobre la liberación de estos 33 militares. Felipe García. Hola Ricardo, sí señor, luego de 105 horas de secuestro, más de 4 días de detención en el departamento del Guaviare, fueron finalmente liberados los 33 soldados e infantes de Marina que habían sido secuestrados por hombres instrumentalizados por alias Jimmy Parra, también conocido como Jimmy Martínez, cabecilla de la estructura 44 de las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco. La liberación se produjo en la vereda Nueva York, zona rural del municipio de El Retorno, luego de la intermediación de una comisión integrada por el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la ONU, la OEA y la Iglesia Católica, y por supuesto con apoyo del Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que dispusieron las capacidades para garantizar la seguridad de los uniformados. Una vez liberados, los militares fueron extraídos de la zona y trasladados hasta las instalaciones de la 22ª Brigada de Selva en San José de Guaviare, donde un equipo interdisciplinario realizó las respectivas valoraciones médicas para verificar su estado de salud. Ya las autoridades confirmaron que los uniformados se encuentran fuera de peligro, aunque continúan bajo observación médica y psicológica tras las difíciles horas que tuvieron que vivir en cautiverio. Algunos incluso, Ricardo, vienen hacia el hospital militar aquí en Bogotá para algunas valoraciones médicas, y sobre esto habló el almirante Francisco Cubides, comandante general de las fuerzas militares. Luego de un permanente monitoreo y de gestiones realizadas para la llegada de la delegación conformada por el Gobierno Nacional y organizaciones internacionales hacia la vereda de Nueva York, zona rural del municipio del Retorno, en el departamento del Guaviare, esta noche fueron liberados nuestros valientes soldados e infantes de Marina que fueron secuestrados, aislados y presionados bajo extremas condiciones, pero jamás fueron vencidos. Por el contrario, en medio de la oscuridad, mantuvieron viva la llama del deber y del honor. Estos hombres, que son el símbolo de fortaleza, están siendo valorados por un equipo interdisciplinario y pronto estarán nuevamente en el área de operaciones. Sobre esto, Ricardo, también se pronunció hace unos momentos el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en X. Dijo que los 33 soldados ya están libres, que no hubo heridos ni muertos entre los campesinos o los militares en medio de esta operación de liberación. Los soldados fueron rodeados, dice el presidente, por grupos campesinos después que lograron entrar en combate con una columna de alias Iván Mordisco. En este combate murieron al parecer 10 combatientes de la agrupación armada, dice el presidente, narcotraficante, y 20 más fueron heridos. El cabecilla de la organización, recordemos, alias Dumar, fue enfrentado y murió en ese punto del departamento del Guaviare. Dice el presidente, la muerte de un civil, al parecer colaborador de la organización armada, será investigada, y le solicitó al campesinado del Guaviare entrar a los planes remunerados de revitalización de la selva amazónica y abandonar el apoyo al traquetismo armado. Ricardo. Muy bien, Felipe.